Hola amigos, bienvenidos a este nuevo análisis de diseño. Somos Nati y Antú, fundadores de Tila Design, y esperamos que haya sido una excelente semana para todos ustedes. Hoy te vamos a explicar cómo uno de los templos más icónicos de la historia estuvo más de 130 años sin un permiso de construcción en medio de la ciudad de Barcelona. Así que te invito a que te quedes para que conozcas el proceso de diseño y la construcción de esta hermosa basílica, conocida por su gran tamaño, la complejidad de sus elementos estructurales y por no estar completa después de tantos años. Recordá que al finalizar vamos a sacar las 3 lecciones más importantes que nos deja esta obra. El Templo de la Sagrada Familia es una basílica menor católica romana sin terminar en el distrito de Eixample, en Barcelona, perteneciente a su etapa naturista Art Nouveau en la primera década del siglo XX. En el diseño del Parque Güell, Gaudí desató todo su genio arquitectónico y puso en práctica gran parte de sus innovadoras soluciones estructurales que se convertirían en el símbolo de su estilo orgánico y que culminarían en la creación de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es un templo excepcional, fruto de la obra del genial arquitecto Antoni Gaudí e impulsada por y para el pueblo. Hoy ya son 5 las generaciones que vieron la evolución del templo en Barcelona, y actualmente, con más de 135 años después de la colocación de la primera piedra, la Basílica de la Sagrada Familia sigue en construcción. Si bien 150 años es ciertamente mucho tiempo para construir algo, piensa en esto: cuando se complete la Sagrada Familia habrá tardado más en construir que las pirámides de Egipto. Cuando comenzó la construcción a finales del siglo XIX, no había computadoras ni animaciones digitales para entender todo el proyecto. Entonces los constructores tenían que confiar solo en bocetos para armar correctamente esta enorme estructura. Sin embargo, gracias a la invención de las computadoras a mediados del siglo XX, el proceso de construcción se aceleró rápidamente. Y aunque está muy lejos de completarse, la Sagrada Familia fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, donde recibió la designación por su arquitectura única y la capacidad de Gaudí para crear algo tan innovador y artístico. Pero lo más sorprendente es que la Sagrada Familia es solo uno de los 7 edificios de Gaudí que son declarados Patrimonio de la Humanidad. Cuando se termine la Sagrada Familia, tendrá 18 torres, 12 de las torres representarán a los apóstoles, otras 4 representarán a los evangelistas, una será designada para la Virgen María y la última, más alta, representará a Jesucristo. Sin embargo, en este momento solo hay 8 torres construidas. La Sagrada Familia también alberga la tumba de su propio creador, Antoni Gaudí, quien lamentablemente murió pocos días después de ser atropellado por un tranvía. La mayoría de las catedrales o establecimientos religiosos de esa época tenían estructuras rectas, pero Gaudí sintió que las cosas debían construirse para parecerse a la naturaleza. Colgaba cadenas del techo para ver cómo se formaban los arcos naturales y diseñó el interior de la Sagrada Familia basándose en lo que veía de las formas de esas cadenas. Cabe destacar que cuando se complete la Sagrada Familia, será el edificio religioso más alto de toda Europa. La torre central del medio alcanzará los 172 metros de altura y, a pesar de tener una altura poderosa, Gaudí creía que nada hecho por el hombre debía ser más alto que la obra de Dios, refiriéndose a no ser más alto que el monte Montjuïc, la montaña de Barcelona. Una curiosidad de esta basílica es la cantidad de simbolismo en cada parte de la estructura de Gaudí. Aparte de los símbolos religiosos, hay 2 elementos que se alejan de los símbolos eclesiásticos que se debe tener en cuenta. Primero, los pilares interiores que se parecen a árboles con sus ramas, que cuando los mirás, sus formas cambian constantemente como si fuera un bosque. Y en segundo lugar, es que hay 2 tortugas, una de tierra y otra marina, sosteniendo los pilares de acceso a la fachada de la Natividad, algo que ni siquiera en la Biblia aparece, pero que representan tanto la tierra como el mar. Para remontarnos a sus orígenes tendríamos que viajar hasta el año 1866, cuando Josep Maria Bocaballa y Verdaguer creó la Asociación Espiritual de Devotos de San José. Esa asociación fue la que promovió la creación de un templo dedicado a la Sagrada Familia. Su construcción comenzó en 1882 bajo el diseño del arquitecto Francisco de Paula del Villar y Lozano. Pero al poco de comenzar, Francisco abandonó el encargo y Antoni Gaudí fue su sustituto. La cripta se terminó en 1889 siguiendo el proyecto original, pero tras recibir un donativo anónimo de gran valor,
Gaudí decidió modificar el diseño inicial cambiándolo por el diseño más ambicioso y colosal que conocemos actualmente. Respondiendo a los grandes tiempos de construcción, Antoni comentó: "Mi cliente no tiene prisa", y es una de las frases que da fuerzas para tener un avance lento pero constante para terminar la basílica. Y se estima que para el año 2030 o 2032 se culminará la construcción total. El templo siempre ha sido expiatorio, es decir que desde sus inicios, hace ahora más de 130 años, se construye a partir de donativos. No cuenta con el apoyo de ninguna fuente gubernamental o eclesiástica oficial, y solo los patrocinadores privados financiaron las etapas iniciales. Sorprendentemente, solo 3 millones de visitantes cada año ayudan a apoyar el proyecto, que cuesta alrededor de 25 millones de euros anuales. Si este es el gasto aproximado por cada año de su construcción, podemos decir que hasta hoy su valor ronda los 3.500 millones de euros y posiblemente termine costando unos 4.000 millones. Pero el verdadero valor no es el económico, sino que el valor artístico y de identidad es el realmente invaluable. Gracias a las contribuciones de las visitas y a los donantes privados, se puede continuar con la construcción de esta obra maestra. A pesar que uno piensa en la Sagrada Familia como un ícono arquitectónico turístico en Barcelona, hay que centrarse en lo que realmente es, una iglesia. Así que la primera y más importante actividad que se realiza son las actividades eclesiásticas. Hay otras opciones de actividades que complementan la visita. Entre ellas podemos decir que se puede disfrutar de la naturaleza del parque, que al estar ubicada en una zona altamente densa de la ciudad, aporta un gran espacio verde. Se encuentra el Obrador de Gaudí, con una exposición que explica con maquetas y dibujos informáticos las formas geométricas que Gaudí incorporó en la arquitectura cuando trabajó durante sus últimos 12 años en el diseño del templo. Hay visitas guiadas a través de la basílica que permiten comprender mejor el porqué de cada decisión en este gran diseño. Los recorridos pueden variar a lo largo del tiempo. Hay que entender que está en construcción y a veces se cierran temporalmente sectores de la basílica cuando uno la visita. Y por último, hay otro tipo de actividades correspondientes a temas culturales como reuniones, conciertos o actos. En el exterior, los visitantes pasan mucho tiempo recorriendo todo su perímetro para admirar la compleja obra. La iglesia tendrá 3 grandes fachadas: la fachada de la Natividad al este, la fachada de la Pasión al oeste y la fachada de la Gloria al sur, aún por terminar. La fachada del Nacimiento se construyó antes de la interrupción de las obras en 1935 y tiene la influencia más directa de Gaudí. Construida entre 1894 y 1930, fue la primera fachada que se completó. Dedicado al nacimiento de Jesús, está decorado con escenas que recuerdan elementos de la vida. Las esculturas están ornamentadas y decoradas con escenas e imágenes de la naturaleza. Le sigue la fachada de la Pasión en contraste con la fachada de la Natividad. Es austera, simple, con piedra desnuda y está tallada con líneas rectas, ásperas para parecerse a los huesos de un esqueleto. Dedicada a la Pasión de Cristo con el sufrimiento de Jesús durante su crucifixión, destinada a retratar los pecados del hombre. Fue construida siguiendo los dibujos y las instrucciones dejadas por Gaudí para los futuros arquitectos y escultores. Pretendía que esta fachada infundiera miedo en el espectador y quería utilizar el efecto de sombras para mostrar aún más la severidad y brutalidad del sacrificio de Cristo. Y por último, se encuentra la fachada Gloria, cuya construcción comenzó en 2002 y que será la más grande y monumental de las 3. Representará la ascensión a Dios. También representa varias escenas como el infierno, el purgatorio e incluirá elementos como los 7 pecados capitales y las 7 virtudes celestiales. Gaudí dedicó una parte importante de su trabajo a la investigación estructural. Analizó la disposición estructural de los templos construidos hasta ese momento y los elementos de la naturaleza, buscando racionalizar las formas arquitectónicas para que se adapten mejor a la distribución de las fuerzas. Para ello, introdujo en la Sagrada Familia numerosas superficies regladas como hiperboloides, paraboloides y elipsoides elípticos, que forman la mayoría de los elementos del templo, desde los ventanales hasta los techos, y que constituyen una de las singularidades más importantes porque transmiten mejor las cargas de las bóvedas nervadas góticas hacia las columnas. La cripta de la colonia Güell le sirvió para experimentar con las técnicas de sustentación más adecuadas para soportar grandes esfuerzos.
En esta cripta se ven las líneas que Gaudí aplicará después en la Sagrada Familia. La transición de pesos se hace por un sistema de columnas inclinadas interiores que soportan el peso de las bóvedas del templo y se unen de dos en dos en lo alto de la nave central. Más abajo, otra columna inclinada recoge el peso de los ventanales altos que se unen en una sólida columna única. Esto produce en el observador un efecto de un árbol con sus ramas por cada columna y un bosque con la sumatoria de todas esas columnas. Las bóvedas de la nave están formadas por cúpulas hiperbólicas prefabricadas que simplifican extraordinariamente la construcción. La variedad en los sistemas de hiperboloides cóncavos y convexos hacen un efecto de superficie estrellada que permite intercalar puntos dispersos de luz. En cuanto a las torres, que se levantan a una altura de 20 metros por encima de la nave central, Gaudí dejó estudios parciales siguiendo también formas de hiperboloides. En cuanto a los muros exteriores de la Sagrada Familia, solo soportan su propio peso, porque el peso y empuje de las bóvedas se transmiten al suelo a través de las columnas interiores. Están completamente perforados por rosetones, ojivas, ventanales y otras aperturas que aligeran su peso. Aquí también los hiperboloides son los que permiten a Gaudí adoptar las mejores soluciones, no solamente técnicas, sino también estéticas. En cuanto a las cubiertas de la nave central, que son de más altura, constan de una serie de pirámides conectadas entre sí y con los ventanales, para poder generar ventanales más grandes y permitir de esta manera una mejor iluminación. Los materiales utilizados durante estos primeros años fueron sobre todo piedras con relleno de mortero para unir las piezas. Y las técnicas constructivas eran bastante tradicionales como se realizaba en la antigüedad. El aglomerante más habitual y muy popular en España hasta bien entrado el siglo XX fue la cal hidráulica. Más adelante, los muros de la fachada del Nacimiento a partir de 1894 se construyeron en su mayor parte de mampostería con piedra de Montjuic. Incluso la cimentación, que llegaba hasta 11 metros de profundidad, se realizó con grandes bloques de piedra unidos con cal. La primera cementera la fundó Eusebi Güell. Recordemos que Güell era un gran amigo y mecenas de Gaudí, y por este motivo, el arquitecto entra en contacto con este nuevo material y lo empieza a utilizar de forma puntual en algunas de sus obras, como en las vigas de los pabellones del Parque Güell. Pero en 1918, Antony emplea por primera vez el hormigón en los pináculos de la fachada del Nacimiento. En la actualidad, se ha utilizado tecnología de diseño asistido por computadora para acelerar la construcción del edificio. Esto permite dar forma a la piedra fuera del sitio mediante una fresadora para piedras digital, mientras que a principios del siglo XX la piedra se tallaba a mano. Lo que más nos sorprendió es que recién en octubre de 2018, el Fideicomiso de la Sagrada Familia acordó pagar 36 millones de euros a las autoridades de la ciudad para obtener el permiso de construcción después de 136 años. Esto quiere decir que durante todo este tiempo fue la obra ilegal más famosa de todos los tiempos. Y lo bueno de este pago es que la mayor parte de los fondos de ese permiso de construcción se destinarán a mejorar el acceso entre la iglesia y el metro de Barcelona. Para Antoni Gaudí, la mecánica y la forma estética son los elementos de su arquitectura. Por medio de la observación y la prueba, se creó un nuevo sistema arquitectónico estructural que trasciende a sus tiempos y hoy lo sitúa en un lugar único. Su visión de la arquitectura trasciende todo estilo, todo intento de clasificación. Fue un arquitecto regido por la lógica estructural y constructiva sin separar nunca el aspecto estético. Y ahora, las 3 lecciones más importantes que sacamos de esta magnífica obra son: en primer lugar, es que creemos que es una obra única en su tipo, una expresión del ingenio, destreza e imaginación que traspasa los tiempos a pesar de haber sido concebida hace 140 años en la mente de una persona. Tuvo que pasar todo este tiempo para que los diferentes avances tecnológicos pudieran hacerla realidad. Aún hoy se construye con los materiales de la época, pero ayudándonos con las nuevas tecnologías de informática, realmente la podemos hacer realidad. La segunda lección es que, a diferencia de otras obras que ya vimos, el tiempo de construcción no era una prioridad, y a pesar de que todo arquitecto quiere ver su obra terminada, en este caso Gaudí decía que su cliente no tiene prisa, hablando como si Cristo fuera su cliente. Esto es solo posible porque la construcción está dada por el apoyo del pueblo.
Solo las donaciones la hacen posible. De lo contrario, una obra que se salga de sus plazos establecidos genera gastos operativos que incrementan el valor de la obra considerablemente. La última lección es que esta obra, como en muchos otros casos, hubo una observación de la naturaleza como fuente de inspiración para su diseño. Encontramos a las columnas como árboles, las escaleras como caracoles, los marcos de las ventanas como pequeños huesos o los cerramientos a modo de piel. Pero realmente, cualquier edificio es un sistema muy similar a la de un ser vivo, con la estructura como huesos, instalaciones a modo de sistema circulatorio, cloacas, consumo de energía, entre otras cosas. Muchas gracias por llegar hasta acá, esperamos que hayas disfrutado de este nuevo análisis de diseño como lo disfrutamos nosotros. Y antes de terminar, quiero decirte que si sos nuevo en el canal, te invitamos a que te suscribas. Y si se te ocurre alguna obra emblemática que no puede faltar, escribinos en los comentarios. Sin nada más que decir, te deseamos una muy buena semana y nos vemos en el próximo diseño.